Muchas gracias. A continuación, tengo el gusto de presentar nuestro segundo panel del día de hoy, titulado Fondos Generacionales, Implementación y Aspectos de Política. Presentaré entonces brevemente a nuestros dos expositores, el señor Octavio Balinas y al señor John Turner. Octavio Balinas es licenciado en Actuaría por la Universidad de Anuak, con más de 20 años de experiencia en el sistema de ahorro para el retiro. Desde julio 2023 se desempeña como director de inversiones y tesorería de Seguros Azteca y ha colaborado con el BID en diversos proyectos de consultoría e investigación sobre las políticas de inversión en fondos de pensiones. De diciembre de 2018 a septiembre de 2021 desempeñó el cargo de vicepresidente financiero de CONSAR, destacando su liderazgo en el diseño y transición al esquema de Target Date Funds, modificación del marco prudencial para operaciones con derivados y cambios a la gobernanza del proceso de inversión en instrumentos estructurados. En 2002 se unió a la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE, donde desarrolló el área de estudios actuariales, la coordinación con los comités de administración y finanzas, inversiones y riesgos. Desde septiembre de 2001 hasta abril del 2002 ocupó el cargo de gerente de desarrollo actuarial y auditor interno en Zurich Pida Compañía de Seguros. Durante su desempeño en Amafore, impulsó la adopción de la prenda bursátil como solución al riesgo de liquidez de las CIEFORES. Estructuró el proceso autorregulatorio de índices y vehículos de inversión, concretó la evaluación de las CIEFORES a cargo de la empresa Morningstar, para identificar las brechas y áreas de oportunidad de las AFORE, y ha sido un impulsor de las mejores prácticas de inversión y de consensos entre autoridades y las AFORE. Presento ahora a nuestro segundo panelista, el señor John Turner. John Turner es director del Pension Policy Center. Anteriormente trabajó en oficinas de investigación de la AARP, la Administración de la Seguridad Social, el Departamento de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Ha publicado más de 200 artículos relacionados con las pensiones. Recibió un premio del Journal of Risk and Insurance al mejor artículo del año y del American College of Employee Benefits Council 2 veces a la mejor propuesta para simplificar la ley de prestaciones a los empleados. Fue seleccionado por la Volunteers for Economic Growth Alliance, organización que agrupa a más de 100.000 voluntarios, como voluntario del año por la formación de reguladores de pensiones en África Oriental. John es doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Sin más, entonces, agradezco a nuestros dos panelistas e invito a Octavio al podio. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, vamos a platicar un poquito más profundamente de los aspectos técnicos que se siguieron en el caso particular de México para la construcción del GlidePath. Y yo creo que vale la pena contextualizar qué fue el caso de México, porque si hoy empiezas la construcción de un sistema de Target Date Funds, la construcción del GlidePath va a ser diferente a lo que hicimos en México. Básicamente porque estábamos tomando cortes que ya tienen un periodo de acumulación, ¿no? Y los estás transfiriendo a un nuevo esquema de inversión. Entonces, todo eso se tuvo que tomar en cuenta para el diseño del GlidePath. Y digamos que ese fue el desafío más importante de esa etapa. Bueno, con lo primero que nos enfrentamos es que históricamente el sistema de ahorro para el retiro tenía exposiciones a renta variable muy bajas desde los límites. La CIFORE Básica 4, que era el multifondo más agresivo en aquellas épocas, tenía un límite de exposición de 45% en renta variable. Las AFORES usaban alrededor del 70% de este límite, entonces teníamos exposiciones de alrededor del 24%. Entonces, eso en el diseño de un GlidePath que, como vimos en las prácticas previas, al inicio de la trayectoria va a tener exposiciones muy altas a equity,
es el primer desafío que nos encontramos. Y sobre todo que nuestra exposición terminaba en cero, ¿no? El fondo de las personas cercanas a retiro ya no podían invertir en renta variable. Entonces, este fue el primer cambio que tuvimos que incorporar al diseño del GlidePath. Una parte fundamental del objetivo de los Target Date Funds era incrementar la capacidad de inversión en renta variable de las IEFORES. Básicamente, si nos referimos a los principios de finanzas básicos, pues bueno, si la renta variable o el capital no fuera mucho más rentable en el largo plazo que la deuda, pues las empresas no existirían, ¿no? Y es un poco el racional. O sea, no podíamos pensar en fondos de 40, 45 años de perfil de inversión para el retiro que no estuvieran invirtiendo el capital y que fueran fondos de fixed income, ¿no? Es básicamente el racional. Ahora, ya en cuanto al diseño, incorporando la parte demográfica, pues bueno, es algo que ya hemos mencionado aquí brevemente durante la mañana y ayer se mencionó también ampliamente, pero lo que está detrás de esto es la teoría del capital humano. Cuando éramos jóvenes, todos los presentes aquí éramos ricos en las contribuciones futuras que íbamos a hacer a nuestras cuentas de retiro, dado todo el horizonte laboral que teníamos hacia adelante. Y en ese sentido, nuestro capital humano, si lo queremos modelar financieramente, pues es un bono, ¿no? Es un bono que va a tener pagos periódicos de contribuciones, cupones, a lo largo del tiempo. En eso consiste nuestro capital humano. El capital financiero que tenemos acumulado en esa etapa de retiro, que normalmente venimos saliendo del periodo escolar, incorporándonos a la fuerza laboral, pues es muy poco. Entonces, la cuestión es así: somos ricos en contribuciones futuras y somos pobres en saldo financiero acumulado, por lo que puedo tomar mayor riesgo con mi saldo financiero porque es muy poco, y mis contribuciones futuras van a ir disminuyendo en el tiempo. O sea, cada vez tengo menos cupones por cobrar a la medida que me acerco al retiro. Y eso lo tiene que reflejar la construcción del GlidePath. Cuando estoy al inicio del periodo de mi periodo laboral, pues claramente lo que voy a buscar es un incremento del rendimiento sobre las pocas aportaciones que he metido a mi cuenta, para que esas aportaciones crezcan lo más rápido posible y tengan el efecto de la capitalización. A medida que me voy acercando al retiro, pues bueno, esta bolsa que ya mi capital humano se está transformando en capital financiero, pues le tengo que quitar volatilidad, ¿no? Para irme acercando al retiro. Básicamente ese es el principio del diseño del GlidePath. Ahora, no quiere decir que voy a dejar de invertir totalmente en acciones. Debe haber un punto de equilibrio donde me quedo invertido en acciones para seguir generando ingresos inclusive en la etapa de retiro, como se mencionaba ayer. Ahora, ¿qué hay detrás de toda esta construcción? Pues bueno, atrás del GlidePath hay una serie de variables: aportación, consumo, densidad de cotización, ahorro, preferencia de riesgo, el rendimiento y la volatilidad de los mercados, la esperanza de vida. Y este es mi punto de vista, ¿no? ¿Cuáles son los que más impactan la construcción del GlidePath? Es la esperanza de vida o longevidad. Ese va a ser un factor fundamental en la construcción del GlidePath. El nivel de aportación. Curiosamente, cuando diseñamos este GlidePath en México, el nivel de aportación era 6,5. Después, un año después de la transición de Target Date Funds, hubo una reforma pensional que subió las aportaciones a 13%, Julio, si no mal recuerdo, a 15%. O sea, más que se duplicó la aportación gradualmente, ¿no? Y el rendimiento y la volatilidad de los mercados. Entonces, pero cada uno de estos temas es idiosincrático a cada país. O sea, no hay una receta que le vaya a acomodar a todos, ni siquiera en la región, ¿no? O sea, eso es algo que tiene que ser casuístico. ¿Qué es lo que vimos en México? ¿No? Este es el caso de la elaboración de México. Bueno, México tiene una esperanza de vida baja comparada con países desarrollados, y eso nos lleva a tener más activos de riesgo, ¿no? En la medida que nuestra esperanza de vida es baja, nos permite tener menos activos de riesgo en la construcción del GlidePath. Sin embargo, la densidad de cotización, que es un gran problema del sistema de cuentas individuales en México,
No recuerdo muy bien las estadísticas, pero cuando estaba en CONSAR me parece que la gente cotizaba en promedio 6 de cada 12 aportaciones posibles, o sea, es como la mitad del año cotizaban al sistema formal y la mitad del año no cotizaban a su cuenta de retiro. Y eso se vuelve un desafío para la acumulación. Bueno, eso también tiene que estar integrado en la construcción del GLIPAD. Si los señores solo van a hacer la mitad de las cotizaciones posibles, pues esas cotizaciones tienen que estar expuestas en una mayor proporción a activos de riesgo al inicio de la trayectoria para que puedan crecer en mayor magnitud. Entonces, por un lado, la esperanza de vida baja te permite tener menos riesgo, pero el tema de la densidad de cotización te dice, bueno, no, te tienes que volver a regresar a los niveles de riesgo. Eso es lo que identificamos en México. Ahora, el perfil de las aportaciones. En México, desafortunadamente, y esto es algo que no es inherente al sistema de pensiones por mucho, pues es algo que está engranado en la economía mexicana. La mayor parte de los afiliados al sistema de ahorro para el retiro no van a tener un crecimiento real en su sueldo. O sea, si hoy ganan 5 salarios mínimos, probablemente se retiren ganando 5 salarios mínimos, ¿no? Es simplemente la manera en que funcionan las trayectorias laborales en México. Entonces, como tenemos una trayectoria, un crecimiento laboral, un crecimiento salarial muy estable o constante, que eso disminuye la necesidad de tener activos en alto riesgo, porque entonces lo que tengo que cubrir como una tasa de reemplazo pues es menor, ¿no? Porque no va a ir creciendo en el tiempo. El patrón de crecimiento y descenso de las edades cercanas al retiro implica que tenemos que mantener activos de riesgo por más tiempo. O sea, como vemos una trayectoria salarial, digamos, de un país desarrollado, lo que vamos a ver es un crecimiento a lo largo de la trayectoria laboral y luego un decaimiento conforme se acerca el retiro, un poco lo que nos explicaba Nick con la gráfica del GLIPAD. En México no vemos eso, en México lo vemos constante. Entonces, eso lo que nos lleva es, voy a aportar relativamente, constantemente poco a lo largo de mi vida laboral, voy a tener densidades de cotización bajas. Bueno, eso te tiene que llevar los activos de riesgo hacia arriba en la construcción del GLIPAD para compensar esa falta de aportación. Mucho cuidado aquí que no es compensar falta de aportación con más riesgo financiero, ¿no? No hay manera de compensar la falta del ahorro con más riesgo financiero, pero sí tienes que incorporar esos elementos en la construcción del GLIPAD. Y la otra es el rendimiento y la volatilidad. Y eso tiene que ver ya con el régimen de inversión al que van a estar sujetos los fondos. En México, una de las particularidades muy importantes en la construcción del GLIPAD es que hay un límite de inversión en valores extranjeros del 20%. Lo cual quiere decir que el 80% de los activos tienen que estar invertidos en el mercado local. Y entonces, cuando empezamos a analizar el mercado local, bueno, pues el mercado local tiene una oferta de bonos atractivos, amplias, con spreads muy altos, ¿no? Tienen un retorno esperado muy amplio los bonos. Es un mercado, digamos que hasta internacionalmente es atractivo, ¿no? Hoy tenemos mucha entrada de divisas en México porque la deuda mexicana es atractiva. Y bueno, pues eso tenía que estar incorporado en nuestro GLIPAD. Está ese mercado disponible para las afores de bonos de grado de inversión con alto retorno, ¿no? Y eso nos hace que bajemos la exposición a renta variable. A esto también le tenemos que incorporar que el mercado local de renta variable no es el más líquido, no es el que tiene las mayores emisoras, entonces un poco se compensa con la profundidad y la amplitud del mercado de deuda, y eso terminó también determinando el nivel de los activos de riesgo o de renta variable en el GLIPAD. Ya una vez que metimos todo eso, imagínense como una licuadora, ¿no? Aportaciones, expectativa de vida, densidad de cotización y el tema de los rendimientos. Lo que tenemos que hacer desde la parte de vista demográfica es modelar a los trabajadores. Puedes modelar un solo trabajador tipo, puedes modelar 3 trabajadores tipo, 5 trabajadores tipo. Inclusive hay una Afore que hizo su GLIPAD
modelando en un modelo estocástico todos sus trabajadores, lo cual es una complejidad enorme y es un modelo padrísimo, pero no es necesario llegar a tanto nivel de granularidad para tener una buena predicción del glide path. ¿Qué se hizo en México? Se modelaron 3 trabajadores tipo, se hizo una simulación estocástica con las densidades de cotización, con la esperanza de vida y la simulación estocástica sobre los retornos de mercado. Entonces, con lo que terminas es con una distribución de resultados al momento de retiro, una distribución de montos acumulados y una distribución de lo que van a costar las pensiones en ese momento. El cociente de eso pues, es la tasa de reemplazo. Entonces, terminas con una distribución de tasas de reemplazo. De esos N resultados disponibles, pues ahí tienes que empezar a tomar decisiones. Y entonces, la gráfica que les comenté muy someramente ayer es, en el eje de las X, donde tradicionalmente está el riesgo, ponemos el percentil 1 de esa distribución de tasas de reemplazo que se construyó. Y eso lo que nos dice es el riesgo. ¿Cuál es el peor resultado que obtuve en toda esta distribución de tasas de reemplazo? Lo tipifico. Y el eje de las Y es la mediana, el percentil 50 de la distribución. ¿Cuál es la mediana, el resultado mediano de la tasa de reemplazo? ¿Qué queremos lograr? Pues queremos lograr esa mediana que incremente sin incrementar el riesgo del peor resultado. Entonces, lo que se hizo fue, se partió ahí en esta gráfica que dice Cieforia actual, que eran los resultados de tasa de reemplazo con el esquema de multifondos. Y entonces lo que te decía era que con el nivel actual que empezaba en renta variable 45% y un punto de aterrizaje de 0%, lo que se iban a lograr eran tasas de reemplazo en el peor escenario de 20.7%, era el peor escenario de tasa de reemplazo, y la mediana de casi 36%. Ese era el escenario base. Lo que se tenía que buscar con el diseño de glide path era mejorar este resultado. Con el simple hecho de que ya no fueran escalones o multifondos, se lograba una mejora de la tasa de reemplazo. El peor escenario 20.7 se mantenía y el escenario mediano se volvía 36.3. Esto sin modificar los límites de inversión, simplemente con el hecho de que fuera una inversión que fuera continua, que no se estuviera desinvirtiendo en el tiempo, que no tuviera que generar la liquidez para estos traspasos. Con eso se lograba esa mejora en la tasa de reemplazo. Entonces, ya una vez que partimos del modelo, escenario base, target date funds del modelo con mismos límites de inversión, aquí lo estoy tipificando con renta variable, pero en realidad se hizo la construcción con límites los límites agregados de activos de riesgo, ¿no? O risky assets, como se conoce. Entonces, lo que fuimos aumentando la capacidad de inversión en ese tipo de activos y se fue reproduciendo la simulación estocástica. Bueno, la primera simulación estocástica tenía un límite de 45 con punto de aterrizaje en 0. La segunda simulación estocástica ya lo fuimos a 50% de renta variable con aterrizaje en 5 y así nos fuimos. Y vas obteniendo distribuciones de tasa de reemplazo inherentes a ese régimen de inversión. Cada vez que esa distribución tiene una mediana mayor al escenario base, pero mantiene el nivel de riesgo o lo disminuye, es un resultado aceptable y se puede seguir explorando. Entonces, en la gráfica, cada vez que nos movíamos arriba y a la izquierda, eran resultados aceptables, porque no le estábamos agregando mayor riesgo al peor escenario de la tasa de reemplazo y sí estábamos subiendo el resultado esperado o la esperanza matemática de la tasa de reemplazo. ¿Dónde terminamos? Terminamos en el 60% de renta variable al inicio del glide path y un punto de aterrizaje de 15%. Ese resultado lo que nos dio nos movió ahí marginalmente 20.9 el percentil 1 que consideramos que era despreciable la variación y nos incrementó la tasa de reemplazo mediana al 40.3% con esos supuestos. Entonces, si hubiéramos seguido optimizando, digamos, el límite de renta variable, si nos hubiéramos movido a 65, la mediana sí hubiera crecido 41.6, pero el percentil 1, el riesgo se hubiera incrementado, se hubiera movido hacia la derecha. Entonces, ¿por qué pasaba esto? En la modelación que se hizo en el momento, básicamente
Lo que no daba era el límite de valores extranjeros. Si el límite de valores extranjeros hubiera sido más grande, digamos del 40%, se hubiera podido seguir optimizando hasta el 70% de inicio de renta variable. Pero con las condiciones de régimen de inversión que eran alcanzables, porque el límite del 20% es un límite en ley, que solo lo puede cambiar el Congreso, pues no era parte del mix de diseño que estábamos haciendo. Entonces, nos quedamos con el escenario que está en verde y así se empezó a modelar el GlidePath. Pero toda esta construcción, al final del día, lo que trae engranado es la demografía del sistema de ahorro por el retiro, la esperanza de vida de los mexicanos y los retornos posibles o esperados a los que puede acceder el afiliado mexicano. Otra cosa muy importante de puntualizar aquí sobre estas proyecciones es cuando uno está del lado de los manejadores o de las Afores, este ejercicio lo haces con capital markets assumptions o predicciones de rendimientos a futuro, porque como manejador tú tienes que plasmar tu visión sobre los mercados. Yo pienso que la renta variable va a rentar tal o la renta fija va a rentar tal. O sea, ese es el core de las áreas de inversión, de las AFPs y las Afores, tener un view de los mercados. En mi punto de vista, cuando se construyó esto, el regulador no puede tener un view de mercado. Entonces, lo que hicimos, esta construcción o distribución de retornos esperados, se hizo con retornos históricos de los últimos 10 años. Yo asumo que estos últimos 10 años van a ser buenos para predecir esta variación estocástica. Es una proyección o un assumption tan bueno como el del director de inversiones de la Afore, que dice que ve un equity risk premium de 7% en los próximos 10 años. Digamos. Solo que yo no tengo un view económico, me tengo que ir a los retiros, a la información histórica. Dado eso, el GlidePath que vemos como si fueran generacionales, esos son los límites de inversión en renta variable. Las Afores tienen que construir su GlidePath dentro de estas restricciones. Hasta 60% al inicio del GlidePath y hasta 15% en el final del GlidePath. Digamos que ahí les dibujamos la cancha de juego. ¿Dónde quieran jugar ellos? Esa es una decisión que se dejó en manos de cada administrador con ciertas limitantes que ahorita vamos a explicar. Una vez que terminamos la modelación del límite de renta variable, el resto de los límites que teníamos en el régimen de inversión, la verdad mi reconocimiento a la consulta anterior a que yo llegara, ya había un régimen de inversión muy diversificado, con muchas clases de activos disponibles, y eso hizo muy eficiente la construcción del GlidePath. Los límites para el resto de los activos de riesgos como alternativos, ¿no? REITs o los local REITs, ¿no? Que en México les llamamos fibras, y los commodities ya eran muy amplios. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, en lugar de que fueran estos escalones que veníamos manejando históricamente, pues suavizamos esos límites para convertirlos en curvas, ¿no? Y que se alinearan a un modelo de GlidePath. Con esto, nuestro punto de inicio de activos de riesgo fue el 95%, o sea, hasta el 95% de los portafolios puede estar invertido en activos de riesgo, y el punto final de activos de riesgo es hasta 36%. Entonces, ahí ya tienes un mix mucho más interesante que solo la renta variable, ¿no? Porque puedes complementarlo con alternativos, con fibras, que yo no estoy tan de acuerdo con que los REITs o fibras sean activos de riesgo, porque pues, básicamente te van a dar un perfil de ingresos como el de un bono, pero bueno, la literatura así lo enmarca como activos de riesgo, y commodities, que bueno, están disponibles, pero la verdad creo que desde hace 15 años que están disponibles en el mercado de Afores, no se ha tenido gran actividad en eso. Es un mercado complicado, se necesitan especialistas al interior de las Afores muy caros, ¿no? para gestionar un portafolio de commodities, y yo creo que esa es la principal razón por la que no vemos commodities en los portafolios. Entonces, ya una vez, digamos, esta es la cancha de juego de las Afores. Ellos van a construir su GlidePath o construyeron su GlidePath adentro de esta cancha. Si nos trasladamos a un tema futbolero, ¿no? Ellos pueden decidir jugar defensivamente,
el de la mitad de la cancha para atrás, o pueden decidir utilizar toda la cancha, o pueden decidir posicionarse hasta los 3/4 de la cancha o en el tiro de esquina. Esa fue una decisión de cada fore, cómo optimizó estos límites para la construcción de su glide path, pero tenía que ser dentro de este marco. Y este marco regulatorio lo que nos aseguraba es ya tiene restricciones importantes en cuanto a la exposición que pueden tomar en cada clase de activo. Tiene restricciones importantes, que esto no es fácil dibujarlo en este tipo de gráficas, pero tenía restricciones importantes en cuanto a coeficientes de liquidez que tenían que guardar los glide paths, bar condicional, niveles de apalancamiento, todo ese framework de medidas de riesgo. El glide path de cada fore tiene que cumplir con eso. Si no cumplía con eso, no era aceptable. Entonces, ya que teníamos esto, nos presentaron cada uno su glide path que cumplía con estos temas. Se hizo la evaluación y el backtest de que cumplía con todo el régimen de inversión. Y el segundo paso importante es, bueno, este es el nivel de riesgo con el que el regulador se siente muy cómodo. Y aquí hay que hacer una adición especial para el sistema mexicano. Por lo menos yo en toda la investigación que hice previa al proyecto de Target Date Funds, que fue un proyecto que para mí inició en el año 2008 y pude concretar hasta el año 2019. Entonces, fueron alrededor de 11 años de research sobre el tema. Nunca vi fondos apalancados, ¿no? Sí uso de derivados para la cobertura de divisas, pero no fondos apalancados. Y lo que nos encontramos en México es ya los fondos ya estaban apalancados. Estaban apalancados con renta variable, con nocionales muy importantes en swaps de tasas de interés. Y todos esos activos, pues eran activos que tenían que caer aquí, porque no se podían deshacer las posiciones, ¿no? Eran posiciones, compromisos de largo plazo, que hubiera implicado a los aforados pérdidas millonarias deshacer esas posiciones de derivados. Entonces, ese mix tenía que caer ahí. ¿Te importa tomar preguntas? No, para nada. Úrsula. Sí, yo tengo una pregunta que va un poco de la parte anterior de la definición del glide path. Me quedó la duda en el caso de los afiliados que tienen perfil plano de remuneraciones. Resuena un poco también el caso chileno, tenemos un grupo importante de baja educación y que también tiene estos perfiles. Mi intuición sería que en ese caso el saldo inicial es más importante, en el fondo tiene un mayor peso en relación al valor del capital humano futuro y tendería a disminuir la cantidad de riesgo que quiero tomar. Y en el caso que mencionaste, ustedes lo hicieron en el fondo en esos casos aumentando el nivel de riesgo. No sé si puedes explicar ahí eso un poquito más. Dado que las primeras aportaciones toman mucha relevancia, ¿no? Porque son las que más tiempo van a estar invertidas, lo que nos indicó es hay que tomar mayor nivel de riesgo con estas primeras aportaciones que pueden soportar en mayor medida la volatilidad de los mercados para incrementar la tasa de reemplazo. Por eso no puedes ver una variable aislada porque, digamos, está este tema de la carrera salarial constante que si tú lo vieras aislada, tu raciocinio es el correcto. Pero en este mix de variables lo que teníamos que incorporar es carrera salarial baja, densidad de cotización baja, ¿no? Y aparte la densidad de cotización baja y la carrera salarial constante. Entonces, iban a ser tasas de reemplazo muy parecidas a las del modelo anterior si no se incrementaba el nivel de riesgo al inicio. Digamos, bueno, una vez dibujada esta cancha, no sé si hay. Sí, Elio, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias, Octavio. Una pregunta en línea con lo que acaba de preguntar Úrsula. Tú mencionaste una variable adicional que es densidad de cotización. Mi pregunta, claro, y el promedio que siempre tenemos es 50%, ¿no? 6 de 12, como mencionaste, o 45%. Mi pregunta es, cuando hicieron el análisis, ¿lo vieron por grupo de edades o solo consideraron el promedio? Porque ese es importante, ese dato, ¿no? Se modelaron trabajadores.
O sea, se moderaron trabajadores por cortes y así es como se observó la densidad de cotización. Ahora, en realidad, entre las cortes no hay mucha diferencia. Donde hay diferencias es en el perfil salarial. O sea, la densidad de cotización se modifica en el perfil salarial. Perfiles salariales más altos cotizan más, ¿no? Tienen empleos más estables, y perfiles salariales bajos cotizan menos. Por lo menos ese es el caso de México, ¿no? La movilidad entre el sector formal e informal pues se da en los salarios más bajos. Y esos salarios más bajos representan alrededor del 80% de los afiliados al SAR. Entonces, lo que teníamos que hacer era modelar para ese trabajador, no para el trabajador del 20% que le va mejor. Gracias. Mark. Yeah, just one comment. AP7 in Sweden, which is, I guess, closest their version of Nest, actually did leverage their fund, I think up to about 30%, which, of course, is great in a bull market, but in a bear market, that can create some issues because you might have negative equity. So, but it has happened. So it's the only instance I know of significant leverage in a fund. Thank you. Tenemos una pregunta de Eugenio. Adelante, Eugenio. ¿Aló? Ahí sí. Mencionaste que las Afores tenían como algún espacio o margen para diseñar sus propios glide path, y no sé si puedes explicar un poco más, porque si es que uno le entrega este glide path, no veo cuánto margen pueden realmente como tienen para proponer algo distinto, digamos. Correcto. Básicamente es en el mix o la combinación del consumo de los límites regulatorios, el consumo de los límites de apalancamiento, ¿no? O sea, tienen es como la optimización de portafolios en un modelo clásico, ¿no? Tienes todas estas restricciones y tienes que optimizar una cartera dentro de ellas. Lo que pasa es que aquí, en lugar de solo optimizar un punto en el tiempo, estás optimizando de manera continua, ¿no? O sea, en lugar de ser una función discreta, se vuelve una función continua. Esa es la gran diferencia, pero no se aleja mucho del modelo tradicional de Markowitz para optimizar portafolios dentro de una serie de restricciones. Bueno, una vez que se logró esa optimización y aquí, digamos, una de las grandes premisas de esta transición es tenemos 10 Afores en el mercado, en ese momento también tenemos 10 Afores. Y la gran premisa es, no queremos terminar haciendo los 10 lo mismo. Eso es lo que expresaba el lado de la industria. Estamos de acuerdo con el modelo, creemos que es el lugar correcto en donde este sistema se debe gestionar, pero no queremos terminar haciendo los 10 lo mismo. Entonces, me tienes que dar la oportunidad de reflejar mi filosofía de inversión dentro de este modelo para que yo me pueda diferenciar del Afore de al lado. Entonces, eso lo que nos llevó es a no diseñar un glide path único, una cuestión que se mencionó ayer, no diseñar un glide path único que todos gestionaran con tracking error, sino decir, bueno, entonces cada quien dentro de esta serie de restricciones que recién vimos van a optimizar su propio glide path. Ahora, un punto bien importante aquí es, como lo mencionábamos ayer, cuando BlackRock va a vender sus fondos LifePath, pues tiene un filing con la SEC y es legalmente responsable por cumplir la estrategia de inversión. Y en Estados Unidos todos sabemos lo que eso representa, ¿no? Puede ser un problema muy serio de demanda si no lo cumple. En el caso de Nest o de los Master Trustees en UK, pues bueno, el Board of Trustees se va a asegurar de que se cumpla con ese glide path, toda esa estrategia de inversión, y no los van a dejar desviarse. Y esto yo creo que no solo aplica para México, sino para todos los sistemas de cuentas individuales como están armados en Latinoamérica. Lo más cercano que hay un Board of Trustees en estos sistemas son los supervisores o las comisiones.
Es lo más cercano que hay un Board of Trustees, digamos, en la manera tradicional de ver a los sistemas de pensiones. Porque las AFPs, Afores o gestores son, déjeme escoger bien mis palabras, pero son motivados por las utilidades que puedan generarle a sus accionistas. Entonces, si cierta estrategia de inversión es conveniente en el momento para que se optimice la utilidad de sus accionistas, porque las Afores cobran por el saldo, ¿no? Entonces, de alguna manera están ligadas al crecimiento del fondo, pues lo van a hacer, porque los intereses de las empresas, no solo en este mercado, sino en cualquier mercado, los intereses de las empresas supeditan a los intereses de los individuos. Entonces, si tú llegas y me presentas un GlidePath que resulta que es pues, una maravilla en términos de la optimización y del retorno futuro que puede dar, pero al primer vaivén de mercado y que nos tocó, justo empezando este modelo, nos tocó la crisis del COVID, te acobardas y te cambias al corto plazo porque no quieres que el saldo caiga y tu comisión no tenga volatilidad, pues entonces estamos diciéndole una mentira al trabajador. Estamos diciendo que vas a invertir los recursos así en el largo plazo, pero en realidad estamos haciendo otra cosa. ¿Cómo se solventó ese tema que era uno de los temas de mayor complejidad y de mayor discusión en el momento que se planteó esta migración a Target Date Funds? Con la medida de españolizada sería error de seguimiento, o como todos conocemos en la literatura financiera, tracking error. El tracking error nos asegura que cada Afore se comprometa con su estrategia de inversión, no busquen maximizar arbitrajes de corto plazo que no van a contribuir a maximizar la tasa de reemplazo. Y esta es una discusión que yo tuve muchas veces en mi pasado breve como regulador, pero al fin y al cabo ahí anduve 3 años, con los manejadores de las Afores. Que vengas a decir que tu view del mercado y que en este momento las tasas y el fondeo de corto plazo y que la FED y que los 3 recortes le van a agregar algo al trabajador en 45 años en su tasa de reemplazo es una falacia. O sea, no hay manera que esos 2 o 3 puntos base que tú puedas conseguir por una estrategia de corto plazo vayan a hacer la diferencia en el retiro de un trabajador. Pero sobre todo no lo vas a hacer constantemente a lo largo de 45 años. Te vas a equivocar muchas veces y en el promedio no agregaste nada más que costos de transacción. O sea, es un poco la reflexión de si ya estás plasmando tu estrategia de inversión en el GlidePath, porque eso es un tema que costó mucho internalizar y yo creo que todavía a muchas Afores les cuesta. Este GlidePath no es un ejercicio académico, matemático, actuarial, ¿qué hago para entregar al regulador? Ahí estoy plasmando mi estrategia de inversión, mi visión de largo plazo y lo que yo creo que le puedo ofrecer a mis clientes. Todo está metido ahí. Entonces, si yo no voy a gestionar el portafolio bajo esa visión, pues entonces o estoy engañando a mi cliente o mejor cambia la visión, ¿no? Vuelvo a retomar el caso del Afore que invertía 91 días y 182 días. Pues no me vengas a decir que vas a tener exposiciones de 60% en renta variable si todos sabemos que tu manera de ver los mercados es el corto plazo. Pues entonces pon en tu GlidePath el corto plazo. Ahora, ya hacer eso tan explícito a sus clientes ya no se atrevieron. Esa fue la verdad. Por eso ya propusieron algo que hace sentido para un sistema de pensiones. Entonces, es un ejercicio de transparencia. No solo es un ejercicio matemático, es un ejercicio de transparencia hacia el público y hacia los clientes, ¿no? Esto es lo que yo pienso que puedo hacer en el largo plazo. ¿Tenemos una pregunta, Úrsula? Sí, bien relacionado a esto, un poco en relación a lo que conversamos ayer respecto a la posibilidad de las personas de tomar estas decisiones complejas financieras, para mí genera cierto conflicto este tema de tener competencia por diferentes GlidePaths. No sé ahí cómo lo ves tú, la posibilidad de las personas de poder distinguir entre lo que están ofreciendo como diferentes GlidePaths cada uno de los Afores. No sé si cómo lo han visto en la experiencia. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso con el lanzamiento de este modelo de Target Date Funds,
se cambió las métricas de desempeño a una métrica de unidades de pensión. ¿Cuál es el racional? Básicamente, el grueso de los trabajadores para los que se está gestionando este dinero no van a entender esto y no tienen por qué entenderlo. O sea, ese no es su trabajo. No tienen que ser especialistas en finanzas para poder tener un buen retiro. Pero lo que sí puede entender un trabajador es cuánto dinero me va a caer a la bolsa cuando yo me retire. Y el GlidePath tiene una manera de traducir eso está implícito en la construcción del GlidePath. ¿Qué ingreso en el retiro te voy a proporcionar? A los manejadores no les gusta mucho esto porque vienen de nuevo con la historia ya muy trillada a lo largo de 25 años en México de decir que los sistemas de contribución definida no tienen pasivos, al contrario de un sistema de beneficio definido. Pero yo creo que es una de las grandes mentiras de este modelo. Claro que hay pasivos. No hay un pasivo exigible legalmente, es una historia diferente. Pero el pasivo existe, ahí está, y es la pensión del trabajador. Entonces, la comunicación que te quiero dar, Úrsula, es: no hay una manera fácil de que el trabajador decida sobre esto. Entonces lo tienes que poner en otros términos. Lo tienes que poner en términos de cuánto va a ser el ingreso en su etapa de retiro con este tipo de estrategia o con otra. Y lo que te va a costar mucho trabajo de cara con las AFPs es que ellos no quieren hacer una promesa de ingreso en el largo plazo porque en su manera de ver se quedan expuestos a demandas o temas legales. Hay maneras de construir indicadores que no te lleven a esa cuestión de una promesa de pensión que los pueda hacer liable legalmente, pero sí tienes que cambiar la manera en que te comunicas con el afiliado para que tome una decisión. O bien te puedes ir por la opción de reducir el margen de decisión que el trabajador tiene alrededor de esto, ¿no? También es muy válido. Bueno, sí. Mike, you have a question, please. Yes, you just prompted a thought. So I think we are saying the glide path needs some oversight. I think there are two choices, and only two choices. Either an asset owner or somebody in their place has oversight, or the regulator has responsibility for oversight of the glide paths. And therefore the regulator needs to be separate from government enough. Does that make sense? I'm trying to think of the. If we agree, I'm not going to comment on the part that the regulator will have to be separated from the government, but indeed the regulator has to have oversight of the glide path in this type of models. And therefore, if an investment manager blows up because something was wrong with the glide path, the regulator is liable. Yeah. 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 So the main thing, and it was commented here with a person of a Chilean AFP. These managers of Forest AFP, they're not asset owners. Let's that be. They are asset managers. The role of the asset owners is fulfilled by the regulators. Bueno, entonces en cuanto a la metodología de error de seguimiento, lo que hicimos es, tenemos que tener una metodología que capture bien el apego al glide path. Otro de los desafíos técnicos es, normalmente las metodologías de error de seguimiento o tracking errors son ex ante. Y esto quiere decir que te mido el rendimiento de tu portafolio contra el rendimiento del glide path como un precio de acción. Y así se mide la volatilidad de los rendimientos. Sin embargo, si lo implementas como un régimen de inversión, esa medida tiene la peculiaridad de que no es gestionable. El día que el manejador se sale de ese límite, no va a saber por qué y sobre todo no va a saber cómo regresar a los límites. Y cuando hay un límite de por medio que conlleva una sanción, pues tienes que hacer que la medida sea gestionable por el manejador. Entonces, las premisas que tomamos fue medirlo ex post,
que no se sujete al rendimiento al riesgo, que no asuma una menor volatilidad no implica un menor rendimiento y que permita que los escenarios de estrés abandonen el cálculo rápido en 6 meses. Que digamos, en movimientos abruptos del mercado, el manejador se puede separar del glide path nada más por términos de evaluación, ¿no? O sea, se reevaluó muchísimo la posición o disminuyó muchísimo la posición y no es un momento para salir al mercado a hacer un rebalanceo. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta en la medida. Tenemos una pregunta del público. Adelante. Sí. Hola, una consulta sobre el caso mexicano. Yo me acuerdo que antiguamente, por lo menos hace unos 6, 7 años atrás, las personas en México solamente se podían cambiar una vez al año. En el caso de que con esta medición de ex post, las empresas pueden seguir haciendo publicidad para el cambio de administradora, siendo de que no cumplen con su política de inversión. Sí, el cambio se puede seguir. Bueno, eso de un año te puedes cambiar a un Afore con menor rendimiento cada año. Pero si te cambias a un Afore con mayor rendimiento, lo puedes hacer hasta 2 veces al año, me parece. Y ahí está la clave, en cuál es el indicador para permitirte hacer el cambio. En ese momento eran rendimientos puros en pesos. Con este modelo se cambió a rendimientos basados en la unidad de pensión, o sea, en lo que te podía dar este glide path. Y me parece que hace un par de años se tomó la determinación de regresar otra vez al rendimiento por pesos. Entonces, en realidad el afiliado no perdió sus grados de libertad y está decidiendo entre los diferentes glide paths con una medida de rendimiento. Bueno, el error de seguimiento, ¿qué factores son los que más van a impactar el error de seguimiento? Porque es muy intromisiva esta medida, por eso la pusimos. Una es la selección de activos, o sea, el asset allocation va a representar entre el 40 y 50% del error de seguimiento. Y esto quiere decir, si yo en mi glide path digo que empiezo en 60% renta variable y termino en 15 y en realidad tengo 25 y estoy terminando en 0, pues eso va a influir hasta la mitad del tracking error, lo va a capturar. La otra es la preferencia por ciertos factores, ¿no? Sobreponderaciones en los factores. Growth, value. Recuerda que cuando finalmente le vamos a poner cara al glide path, no solo son unos pesos por clase de activo, le tengo que poner nombre a esa clase de activo. La renta variable va a estar representada por el índice S&P 500 en Estados Unidos, por el IPC en México, por los bonos van a estar representados por el índice de bonos mexicanos, todos elaborados por price vendors, fue los que les pedimos. No va a ser un índice que tú te inventes y que vayas evaluando diario de acuerdo a cómo tú vayas. Tiene que ser un índice publicado por un price vendor, que sea público. Y entonces con eso le empiezas a dar vida al glide path. El glide path pasa de ser un ejercicio matemático a ser una suerte de portafolio de referencia que puedes evaluar diario, que tiene un rendimiento diario y que tiene un performance diario. O sea, se vuelve un benchmark, porque también se vuelve la referencia a batir por parte del manejador. ¿Qué es la gran diferencia contra el esquema de multifondos? Por lo menos en México a los manejadores les encantaba decir que eran fondos de retorno total. Y esa frase es muy cómoda desde el punto de vista de gestión de inversiones, porque siendo fondo de retorno total no te comprometes a nada. Estoy optimizando los retornos, no te estás comprometiendo a nada. Por eso los fondos de retorno total en el mundo están desapareciendo, ¿no? Porque el dump money ya se acabó. La gente ya no cree en esas promesas. Octavio, 5 minutos. Sí, tenemos la preferencia por los factores y finalmente la administración de efectivo, que fue muy importante en el caso de México. Dado que los portafolios sí cuentan con niveles de apalancamiento, pues hay esos niveles de apalancamiento tienen asociadas llamadas de margen en derivados que en su mayoría en mercados internacionales se pagan en efectivo. Y entonces, si no visualizas eso en el glide path, te vas a estar desviando constantemente
nada más por el efectivo que tienes que generar para cumplir esas obligaciones. Entonces, es un ejercicio muy completo. Digamos, aquí es un poco de la matemática de cómo se armó, pero más allá, esta lámina me sirve el propósito para, más allá de decirles que es una medida no solo de apego al portafolio, pero el tracking error también es equivalente a un nivel de value at risk. Entonces, un tracking error del 5% es equivalente al value at risk que en ese momento tenían las CIEFORES. Entonces, no te estoy permitiendo más riesgo del que ya te permitía con el régimen anterior. Y eso fue muy importante en la transición para asegurarle tanto a las autoridades que tenían que aprobar esto, a la Junta de Gobierno de CONSAR, como a los trabajadores que no se estaba tomando más riesgo por el cambio de modelo. Y finalmente, con toda esta conformación, pues bueno, hoy, en ese momento las carteras se empezaron a ver así, ¿no? Con activos de riesgo de hasta el 40%. Así inició el sistema cuando todo el mundo presentó sus GlidePaths que cumplían con el tracking error del 5%. Por lo que pude revisar antes de hacer esta presentación, no se ha modificado en gran medida este dibujo de la cartera. Esperemos que en los próximos años se modifique un poco más porque, insisto, pensar en el largo plazo en fondos de pensiones solo invertidos en deuda es complicado que le ganen a los annuities solo invirtiendo en deuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Pasamos entonces a nuestra última sesión de este panel con el profesor John Turner. Para esta sesión vamos a usar este micrófono, por favor, si lo pueden activar. Thank you. It's working. It's working. Thank you very much for including me in this conference. I also want to thank the translators. I've benefited from that. So I'm going to be talking about ways on improving target date funds to help them deal with the individual differences in pension participants. This presentation draws in part on a paper I wrote with Bruce Klein that was published in the journal Risks. Most pension participants have little knowledge about investments. And so that is one of the really big advantages of target date funds, that they are professionally managed funds. Target date funds started in the United States in the 1990s. They have the advantage of automatically rebalancing when the stock market rises and falls, and they adjust the mix of assets over time. To understand target date funds, I want to start by just considering the opposite approach. What would it be like if instead of having the risk decline over the lifetime of the person, the risk actually increased over the lifetime of the person? I'm not recommending this, but just to understand how things work.
if the risk increased over time with the person's age, when they had the largest amount in their account, then they would have the most in equity assets. And so the opposite approach, having the risk increase over a person's lifetime, would result in a higher expected account balance than the target date funds, because when you have a small amount in the account, you would have low risk and low return. When you had a large amount in the account, you would have high risk and high return. So the target date funds cause people to have a lower account balance at retirement than if you took the opposite approach of having the highest risk at the end. Now, the reason why target date funds do the opposite is because of risk aversion, that people, when they are near retirement, they tend to be more risk averse. But that is not the case for everybody. Some people would be better off, a minority, but some people would be better off with the opposite approach, the highest risk in retirement. And the reason I start off with this point is that people differ. And when you have everybody who's retiring in 2040 in the same target date fund, that is basically assuming they're all the same. It assumes they all have the same risk tolerance, they have the same life expectancy remaining, the same amount of assets invested in other accounts. And so the point of my paper is that there's differences in people, and how can we improve target date funds so that they would be better aligned to the individual's needs. So the issue, I'm an economist, and so we would call this heterogeneity and risk aversion. That means that there's differences across people in the levels of risk aversion. This article by Kemka, published in 2020, find that the current target date funds are suboptimal due to, that is, the less than the best approach, due to heterogeneity and risk aversion. Using simulations, they show that target date funds could be substantially improved in terms of expected utility of the participants if the funds were better aligned to participants' risk aversion levels. And this is why I asked Nicholas this morning about Japan and the United States. That shows that there's, because of heterogeneity and risk between Japan, where there's high risk aversion, and the United States, which on average there's lower risk aversion, the funds in Japan have lower risks than the funds in the United States. So I was thinking, well, take for example, women and men. It is well known that women, on average, not everybody, but women on average, have higher risk aversion than men. So instead of saying women and men, Japan, United States, so if you think of women like Japan and men like the United States, you would put women in lower risk target date funds. And so I'm going to be investigating the idea to see how much sense it makes. Now, Nicholas said that in Japan, it wasn't just that they had lower risk aversion. They, related to that, they contribute more than people in the United States do. So the analogy is not perfect because women have lower risk aversion than men in the United States, in other countries, but they also have lower income.
and so they are contributing less. So it becomes more complicated. It's not, women have higher risk aversion, lower income, and longer life expectancy. And you need to take into account all those if you're trying to figure out exactly how it should be. And I have to say, it's more complicated than I originally thought about it. And thanks to Nick, I understand it better. But those are the issues that would be part of the consideration. So in my paper, I'm going to present 3 proposals to personalize target date funds for improving risk management by individual participants. The first section discusses heterogeneity and risk aversion across people. And the second, third, and fourth sections present the 3 proposals. And each proposal, subsequent proposal, addresses weaknesses of the first proposal. So I present one and then another one that goes further. Research has found that risk aversion is related to age, that's the basis for target date funds, income, wealth, education, race, and gender. Women tend to be more risk averse than men. High income, wealth, and education is associated with less risk aversion. Those who have a low level of trust in others and those without prior experience investing in equities are less likely to invest in equities. Participants with greater financial literacy are more likely to invest in equities. However, studies also generally find a considerable amount of unexplained heterogeneity and risk aversion, which is a key finding. And what that means is that we know all these factors affect risk aversion, but when you do an empirical study, they don't explain everything. There's a lot that's unexplained in risk aversion. So just for example, although women tend to have higher risk aversion than men, that's not true for all women. Women with more education and wealth and financial literacy would have more willingness to invest in risk. If it was just as simple as we knew that women had less willingness to take risks than men, we would just have a target date fund for women. But it's more complicated because there's some women who are more willing to take risks than some men. There's an overlap, and so it makes it more difficult to understand what to do. So because of the heterogeneity and risk aversion, simply assuming that women should have lower risk target date funds than men would not be appropriate for many women. For some it would be, but for many it wouldn't be, and so there's a balance there in deciding what to do. And without pursuing that idea further, what I do in this paper is propose changes that would more directly deal with differences in risk aversion to help people be put into the funds that would be appropriate for them, their level. So, Nicholas was saying... John, we have a question from sure. here. Manuel, please. Yes. Hi, Professor, thank you. So in addition to having lower levels of risk aversion on average, women also exhibit higher life expectancies. So if you actually go with a lower risk target date fund for women, you would be kind of hurting them on the average, but it would be kind of a double whammy because of their higher life expectancy. So I just wanted to add that. No, that's a valid point. And a related point to that is that the way that target date funds are currently structured, they're based on the number of years you've lived, basically. A different approach would be basing them on the number of years you have left to live,
which would be life expectancy. And there's an argument that that would be a better approach to take than the current approach. Exactly how it would be implemented, that would be another issue. For the, at least as a conceptual issue, that would be another approach. So Nicholas was saying that BlackRock, at least in some places, offers target date funds with 3 different levels of risk. And so one approach would be that you could just say, for every target date, we're going to have a default maybe, which would be the current risk, but you could opt into a higher or lower risk fund for that target date. And so, if people knew they were, if they understood their level of risk aversion, they say, I just don't want to put as much in equity as that fund, they would go into the low risk fund. And if you were a man who was really aggressive and said, I want to take a lot of risk, you go into the higher fund. And so that would be one approach. And people who understand it could do it currently. If you say, well, I'm going to retire in 2040, but I want to take on more risk, you would put yourself into the 2060 fund, because that would have more risk than the actual funds. So that's another option, is to allow people to pick a target date fund that does not correspond to when they're planning to retire. Professor Mark, please. Yeah, I'm slightly concerned that people's risk aversion, understanding of our own risk capacity is the important issue, and they don't understand their risk capacity. So the point of a TDF is their risk capacity at 65 is lower than at 25. Whatever their risk aversion, men are overconfident and so invest more riskily. That's not in their best interest. Women are possibly, or certainly in our case, lower income people who have got a high risk aversion. We have to give them more risk than maybe they feel comfortable with. They've got the capacity to take the risk, they just don't want to, but they need to take that risk. So it's really important. People's behavioral biases don't always act in their best interests. So the point of the manager is, or the target date fund manager, is to give them the risk that they can afford to take when they can afford to take it, irrespective of whether they want that risk or not. Okay, I actually completely agree with that, and it's addressed to the next 2 proposals. No, it's perfect. You set it up. So the second proposal is to offer access to a robo-advisor. A robo-advisor is a computer program that provides financial advice. Financial advice tends to be expensive. You're having a one-on-one conversation with a highly trained financial professional, and that is inherently expensive to do. Robo-advisors are much, much cheaper in the way of providing advice. So in the United States, the financial advisor would typically charge 100 basis points, 1% of your assets. And a robo-advisor would charge something more like 20 basis points. So it's a much cheaper alternative. And the way that they work is that you fill out a questionnaire, and the questionnaire is trying to assess your capability of bearing risk. So it asks, what are your investments outside of your pension fund? And then also tries to assess your risk, giving you scenarios. How would you feel if the stock market went down 20%? How would you feel if the stock market went down 20%? And you might say, well, it wouldn't bother me, I'm young. Or you could say, I would be really upset about it. And so the robo-advisor would try to help you assess what your feeling is about risk, and then recommend you the target date fund that would be appropriate for you.
So a robo-advisor said the advantage of economies of scale. That's one robo-advisor, which is one computer program, can advise thousands of clients, while the financial advisor only advises one client at a time. So you could have a robo-advisor offered at least as an option for people when they were enrolling in a target date fund, and say, we have a default target date fund, but you can use our robo-advisor. It'd be cheap to provide to people for a one-time purpose, and the robo-advisor will help you pick one of the 3 funds we're offering that would perhaps be more fitting your personal needs. And robo-advisors, when they're connected with employer-provided individual accounts, can use data the employers have on the employee, such as the income of the person, their sick leave, and family status. And this information might also help to personalize the recommendations. So in the United States, we do have robo-advisors. Betterment for Business is a robo-advisor. Employers can offer Betterment for Business as a retirement plan investment management option for their employees. Another one is called For Us All. It's a robo-advisor that provides investment management solutions, and it focuses on small and medium-sized employers who are offering defined contribution plans. Betterment for Business writes on its website, our intuitive platform helps employees get better insight into their financial lives. They can link outside accounts, get retirement advice, and take advantage of automated tax-smart strategies. For Us All, on its website, writes, eliminate the hassle and cost of managing a 401k with a fully automated plan that gives employees, speaking to employers, that gives employees access to the investments they want: funds, mutual funds, stocks, bonds, and even cryptocurrencies. And in the United States, that's an option for some people to do that. Sorry, can I ask you something about it? Yes. Is there any robo-advisor already working coming from a regulator? From a regulator in any part of the world, like the pension provider, the pension regulator having a robo-advisor to help people to choose. Is there any around the world already working in that? I can say there isn't in the United States, and around the world, I'm not aware of any. Okay. But I don't think there is. Okay. No, because I see it as a way of also helping. For example, in the Superintendency of Pensions, we have a pension simulator. Yes. That it's from the regulator, and it helps people. Well, we hope it helps people to take better decisions during the accumulation phase. Yes. But this is something extra. Let's say it's another technological support that can be used for people to choose better what level of risk to take, for example. Yes. Okay. Thank you. Robo-advisors are relatively new, I would say maybe for the past 10 years, and they're being more widely adopted as people are aware of them. And I think it's a really good option, not just for target date funds, but for helping anybody with their investments. Yeah, my only concern is about how you regulate, how you control the robo-advisor. That's why I was asking if any pension provider, a pension regulator has it. Because, I mean, the formula, let's say, within, it has to be public. I don't know. I mean, it's very important if it is administered by a pension regulator to be trustful, no? So in the United States, robo-advisors are regulated by the Securities and Exchange Commission, which regulates all financial advice. So the advice the robo-advisors provide has the same legal requirements that the advice that
human advisor provides. So this is my... Sorry, I didn't see you. Mike, please. Another question. Let me put this idea to you. The Chilean pension supervisor already has a robo-advisor called climate scientists. My sense is that Chile is more aware of climate change risk than most countries. Since the asset owners don't sort of exist, it'd be quite possible for the Chilean pension regulator to say, our risk tolerance in financial terms of climate risk is, we are more risk averse than financial markets say. So actually investment managers in your business plan, I'd like to see that, because there's nobody else who can say to the people managing the money. So I guess my suggestion is there is a robo-advisor to the Chilean pensions regulator, and that's called the climate scientists. Thank you. We take it and we think it. Please. Okay. So the first two proposals, the first one is the person just chooses on their own. The second one is that they get help with a robo-advisor, but they still may not really understand the consequences of their risk aversion. And if they were more financially sophisticated, they may say, well, I really think I should take more risk because I understand that I'll have a better retirement and I can tolerate the risk. And so the third proposal goes a step further, and it proposes that there be what we call informational interventions, which is at the time that the person is making the choice of their target date fund, they would have the option of having a class, or maybe an online class, that would explain about risk aversion and risk and the consequences of your choices. And so they would know not only, I feel like I'm risk averse, but they would also understand what that meant in terms of how much they would have in retirement. So that would be the third option for helping personalize. Now, all of these options have costs. So the question is, what about the costs? As I said, robo-advisors are relatively inexpensive, and for one-time only intervention, it would be quite inexpensive. And I think this also could have an informational intervention that could just be a computer program where the person interacts with the program and they explain, this is what you think, but this is what it means in terms of the outcomes for you. So the central point of my presentation is that a simple target date fund assumes everybody is the same. They have the same level of risk aversion and the same life expectancy and other factors. And the target date fund is a really big step forward from having everybody try to figure out their own investments and how that would change over time. So I'm not saying this, I'm saying target date funds are a really good idea, but they could be improved to try to make it better fit the needs of individuals. And I proposed 3 ways of doing that. And I think that these ideas would be an improvement, and that they could be done
in a relatively inexpensive manner, so that it actually would be feasible to, to take these approaches. So anyway, that completes my presentation. If anyone wants to email me, I'd be happy to, to answer emails. And there's more information about my work on Google. My publications are listed there. And also at the Pension Policy Center, there's more information about the type of work I do. Thank you. I invite you to take your seat, and we have more time for 10 minutes for questions, both for Professor Turner and also for Octavio. So if you have any question, please raise your name. Mike? Well, I guess it's more a challenge to that point about the regulator. So my question, in fact, for anybody in the room is, yes, we all agree regulators shouldn't have a market view because prices are efficient and everything works. But should, and I'm happy for anybody to have a go at this one, should financial regulators begin to have a view on climate risk not being in capital markets? Should that be a regulatory risk view? So not a market view, which we sort of should. So I ask that to anybody. That's a whole different thing. A regulator, from my point of view, can have views on capital market assumptions, but on risks, of course, it can. Being climate risk, one of the major risks that you have to incorporate to regulation. In fact, in my stay in INCONSAR, we incorporate the first regulation to force Afores to have ESG integration in their investment process. So yes, regulators should have a view on that. I was referring in the glide path construction as how do you have a view about capital market assumptions? I don't think regulators are for that. No, I agree with that. I mean, the position we're getting to in the UK is that the pensions regulator is actually worried about the NGFS climate scenarios, which is another regulator's worldview. So we're beginning to have pension funds who have a well-developed view of risk. The pensions regulator is sort of close to them, it gets it. The central bank is still probably in NGFS land. So I think one of the issues I'm always exploring the question is the evolving view of risk across regulators. I don't know if everybody's got comments on that. Yeah, it's very close of what I asked yesterday. When it's the paradigm changing, or when you are prohibiting something instead of enforcing people to change the minds. But indeed, I agree, it is a challenge. No sé si hay más preguntas de la audiencia relacionado con este tema. Gabriel está con el micrófono. Sí, Octavio. One thing that you have to recognize is that financial markets will be always one step ahead of regulators. There's more talent. There's more people. There's more talent. There's more money. The regulators, the best they can do is to keep up with the financial markets. Ahí tenemos una pregunta de Eugenio Salvo. Eugenio. ¿Se escucha? Sí. I have a question for Professor Turner. I don't know if you saw yesterday maybe at the presentations of Minister of Labor and also of the Superintendent of Pensions. They showed this graph where they talked about how we had this problem of people switching funds a few years ago, which had a very large increase of people trying to time the market in
in the pension system here in Chile. And my concern with your proposal of having three different kind of target date funds with trying to personalize or tailor risk aversion for different kind of people is that we might end up with kind of the same problem of people trying to switch between different target date funds because, I don't know, maybe someone heard that my target date fund where I'm at is better or has a better fund return than another target date fund. So how do you, I don't know, how can that risk be mitigated in a sense? So. So I'm sure there's some people who would be like that. In the United States, I know best, that's why I was just thinking of as an example. In the United States, there are some people, typically they're men, who are very aggressive in changing funds. And but to deal with that specifically, there could be some rule, like it could be you could only change once a year your target date fund, and that would limit the effect of it, so people couldn't like try to time the things that were happening to get out just at the last moment or whatever. So there could be some regulations to try to limit that effect. Gracias. Tenemos las dos últimas preguntas de Mark Fawcett y Rosario, nuestra compañera de Uruguay. I wanted to respond to that because, in the UK we don't have that culture, but you have seen it in Australia, and it appears to be a culture in Chile of people trying to time the market. So you have to build in some friction to the switching process. So I think limiting switches or limiting when you can do switches, like once a month, there's a switching day, building in some cost to switches. Somehow you've got to change the cultural mindset that this is potentially an advantage and is actually a disadvantage to that switching. Now, it's not a very liberal policy. It's more of a paternalistic policy. We're trying to protect you from yourselves. And that may be quite hard to adopt. But if you're going to optimize the investment approach, if you're going to try and take advantage of your liquid assets, for example, and just stop people getting bad outcomes because they're switching, you have to change the mindset, and you have to put in the barriers to easy switching. Thank you. Rosario, por favor. En realidad es una pregunta para Octavio, que me quedó la duda de cómo habían instrumentado ese error tracking. Lo que yo entendí, a ver, quiero ver si está bien, es que le piden a las AFORES que evalúen los TDFs de acuerdo a la política que ellos dijeron que iban a seguir cada TDF, y eso lo hace un evaluador independiente que contrata a la AFORES y lo manda al regulador. ¿Es eso? Está. Y eso es en base al... Sería un portafolio teórico que siguiera esa política. El glide path, que es una línea alrededor del tiempo, quizás lo que me faltó explicar es que cada generación se para en un punto del glide path. Entonces, en ese punto del glide path específico hay una composición de activos que puede ser representada por pesos e índices. Y esa composición se puede evaluar y ponerle un precio diario. Y eso es lo que hace el proveedor de precios. Entonces, diario todas las AFORES envían esa evaluación del glide path a la CONSAR. Diario. El del tracking error se tiene que medir diario. Se manda a la CONSAR diariamente, y la CONSAR ya tiene la evaluación de los portafolios de inversión que corresponden a esos benchmarks o esos espacios del glide path. Y entonces ya la CONSAR calcula internamente el tracking error. Ahora, es un desafío de cara a las AFORES porque yo creo que lo más complejo para las AFORES fueron los temas de sistemas, del front office.
tienes que tener un sistema que te calcule pre-trade todos estos límites, para que cuando metas una operación pues no te desvíe del tracking error. Y hay pocos sistemas que están listos para eso, o sea, todos son world class, pero sí los hay. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Turner y a Octavio por las excelentes presentaciones.